El derecho internacional ya no existe y Estados Unidos actúa como policía global. Bienvenidos a América al Descubierto, soy Chris Chappell. He reducido los episodios porque YouTube lo hizo incosteable. Gracias al patrocinador de hoy, Outskill, puedo hacer este episodio. Es enero y seguro hiciste muchos propósitos de año nuevo. Bueno, olvídate de esos porque tengo algo aún mejor. Para 2026, la inteligencia artificial está cambiando el mundo. ¿Lo sabías? Estas herramientas han dominado el último año. Si llegas al 2026 sin buen conocimiento de inteligencia artificial, podrías quedarte atrás. Por eso colaboro otra vez con Outskill, que tiene una actualización para 2026. Ellos organizarán un entrenamiento en vivo de 2 días llamado IA Mastermind este sábado y domingo, de 10 a.m. a 7 p.m. hora del este. Gracias a Outskill es gratis para mis espectadores. Outskill ha capacitado a más de 10 millones de personas y no quiero que se queden atrás. Ya sea que te dediques al marketing, finanzas, administración o seas un influencer en línea. Esto te ahorrará cientos de horas de trabajo y te dará seguridad laboral en solo 16 horas de capacitación. Aprenderás a crear agentes de IA que planifican, ejecutan, informan y automatizan tus flujos de trabajo, conectan tus herramientas y te ahorran mucho tiempo. Además, aprenderás a ganar dinero con estas habilidades, incluso hasta $4,000 semanales. Al registrarte ahora, accedes al Manual de Supervivencia de IA 2026. Te mostrará lo nuevo de la IA en 2026 y pasos prácticos para mantenerte a la vanguardia en su aprendizaje. Los lugares son limitados, así que usa mi enlace en la descripción para reservar tu lugar para este fin de semana. Así que Trump está volviendo locos a todos. Sé que eso podría describir prácticamente todo lo que hace tratando a Trump. El síndrome de trastorno por Trump ya debería estar cubierto por el seguro a estas alturas. Pero esta vez estoy hablando de la entrevista que hizo con The New York Times, que titularon como Trump expone una visión de poder restringido solo por mi propia moralidad. ¿Ves algún límite a tu poder global? ¿Algo podría frenarte si lo quisieras? Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme y eso es muy bueno. No quiero derecho internacional ni dañar a nadie. Mi señor Trump se ha convertido en el juez Dredd del derecho internacional. Yo soy la ley. Los críticos de Trump no lo toman a la ligera, sobre todo porque creen que él carece de moral. Es una locura porque él es muy generoso y siempre comparte sus opiniones, aunque quisiéramos que a veces se detuviera. El New York Times dice que Trump cree que la fuerza nacional, en lugar de las leyes, tratados y convenciones, debería ser el factor decisivo cuando las potencias chocan en la política internacional. Trump lo ha aplicado bombardeando instalaciones nucleares de Irán y capturando al dictador Nicolás Maduro, renovando su intento de adquirir Groenlandia y retirando a Estados Unidos de muchas organizaciones internacionales, convenciones y tratados que entran en conflicto con los intereses estadounidenses, como algunos dirían, podría hacer que la extrema derecha tenga más poder. No es sorprendente, tratándose de Trump hubo muchas reacciones negativas. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier afirmó que Estados Unidos destruye el orden mundial. Rompe los valores aceptados y convierte al mundo en una guarida de ladrones, donde los más descarados toman lo que quieren, donde regiones o países enteros son tratados como propiedad de unas cuantas grandes potencias. Bueno, si alguien sería un experto en un líder autoritario que rompe el orden mundial, sería Alemania. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que Estados Unidos bajo Trump se desvincula de las reglas internacionales y se aleja de algunos aliados. Si alguien sabe de líderes autoritarios que rompen el orden mundial, es el país que se rindió ante Alemania. ¿Deberíamos temer a Trump, el imperialista? ¿Puede montar a caballo o usar un sombrero de 3 picos? ¿O podría ser que Trump está en lo correcto? Aquí está el punto que la gente necesita entender. Como señaló mi hermano gemelo, Chris Chappell de China sin censura, en su programa, Estados Unidos ya está en una guerra fría con China y sus aliados. Por eso Trump impulsa un presupuesto de defensa de $1,5 billones. ¿O deberíamos llamarlo presupuesto de guerra?
Ahora, el discurso sobre la ley internacional y el orden basado en reglas es inexistente. China y Rusia ya eliminaron ese orden. No consideran las leyes, tratados o convenciones como límites vinculantes a sus agendas. Los autoritarios solo usan la ley internacional para perjudicar a Estados Unidos. O se adueñan de instituciones internacionales, y por mucho tiempo el mundo ha dejado que los autoritarios actúen impunemente. ¿Por qué la comunidad internacional no ha expulsado a China de la OMC pese a sus violaciones comerciales? ¿Por qué la ONU no está responsabilizando a China por sus abusos a los derechos humanos? Es más, ¿por qué la ONU puso a China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Es como poner a Chris Brown en el consejo de no estrangular a Rihanna. Incluso varios aliados de Estados Unidos ya no son confiables. Por ejemplo, Europa depende más de China y minimiza su amenaza. O al menos confunde el mensaje al decir, China es una amenaza, pero hagamos negocios igual. Incluso con Rusia amenazando su propio territorio, los europeos han estado comprando toneladas de petróleo y gas ruso. Y han estado demorándose en tomar medidas significativas para fortalecer su propia defensa, todo mientras dejan que Estados Unidos pague la cuenta. Hay 1.000.000 de ejemplos que podría dar. El problema es que las personas que más alzan la voz promoviendo las leyes y normas internacionales suelen ser las que menos hacen para realmente responsabilizar a los autoritarios ante ellas. Quiero decir, el régimen iraní está tambaleándose, al borde del colapso, y Europa solo está monitoreando la situación, dice Trump. Si matan a los manifestantes, el régimen estará en graves problemas y Estados Unidos intervendrá. Y ese es el meollo del asunto. El mundo necesita una fuerza policial, y en este momento esa es Estados Unidos. Y si no fuera por Estados Unidos, China llenaría ese vacío. Y digamos que la policía china es algo aterrador. Ahora, algunas personas preguntarán, ¿qué le da a Estados Unidos el derecho de ser la policía del mundo? Esa es la pregunta equivocada. Estados Unidos actúa como policía mundial por su poder militar, económico y cultural, haciendo cumplir la libertad, el comercio y los derechos humanos. Si quitas a Estados Unidos de la ecuación, Rusia o China llenarán el vacío. La Unión Europea no lo hará. Por supuesto, cuando la gente habla de que Estados Unidos se involucra en el extranjero, muchos estadounidenses casi automáticamente asumen que cualquier esfuerzo por luchar fuera es automáticamente malo. Algunos creen que Estados Unidos es Satanás, otros piensan que terminará derrotado o atrapado en un costoso atolladero sin sentido. La conclusión es que Estados Unidos debería contenerse o directamente retirarse del mundo. Qué conveniente para China y Rusia. Esta idea ha sido común en izquierda y derecha desde la guerra de Vietnam. Todos saben que Vietnam fue un fracaso, ¿no? No, eso es propaganda. EU ganó la guerra de Vietnam. Casi todas las grandes batallas en Vietnam fueron ganadas por Estados Unidos, con muchas bajas del lado contrario, mientras que Estados Unidos y sus aliados, Vietnam del Sur, perdió menos de 60.000 y más de 223.000 soldados, respectivamente. Sus oponentes, el Viet Cong y el Ejército Popular de Vietnam, perdieron mucho más, con más de 1.000.000 de muertes, según algunas estimaciones. Así, el presidente Richard Nixon consiguió que Vietnam del Norte firmara los acuerdos de paz de París el 27 de enero de 1973, terminando la Guerra de Vietnam. Una exitosa para Estados Unidos. Recuerda que esto será importante y también muy decepcionante. Según el acuerdo, Vietnam siguió dividido entre un norte comunista y un sur anticomunista, como al final de la Guerra de Corea. Nadie dice que perdimos, solo que las tropas estadounidenses se retiraron y Nixon amenazó con intervenir si el norte lanzaba una ofensiva importante. Después ocurrió el caso Watergate, y los demócratas antiguerra tomaron el poder en el Congreso. Ellos cortaron todo el financiamiento estadounidense a Vietnam del Sur, y cuando Vietnam del Norte lanzó un ataque, Estados Unidos no hizo nada. El nuevo presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, intentó desesperadamente varias veces apelar al Congreso para obtener ayuda de emergencia y apoyo militar, pero se lo negaron. Mientras Vietnam del Norte avanzaba hacia Saigón, el presidente vietnamita acusó en televisión y radio a Estados Unidos de traición. Dijo, Estados Unidos no cumplió.
¿Hoy es confiable la palabra de un estadounidense? Estados Unidos no cumplió su promesa de ayudarnos a luchar por la libertad. Y el 30 de abril de 1975, 2 años después de que Estados Unidos ganara la guerra de Vietnam, Saigón cayó en manos de los comunistas. Norteamérica arrebató la derrota de las fauces de la victoria. Sin embargo, esto se volvió una lección de que Estados Unidos no debe intervenir en asuntos mundiales, aunque en realidad cuando se retira de su deber. Los autoritarios ganan. Fue una gran victoria propagandística para comunistas e izquierdistas. Desmoralizaron a Estados Unidos entonces y lo siguen haciendo. Esto es justo lo que buscan China y sus aliados. Una América que tiene tanto miedo de usar la fuerza que cede ante la presión y hace concesiones que al final nos van a perjudicar. Muy parecido a cómo Obama permitió que China ocupara el Banco de Scarborough sin oponer resistencia, solo para después ver un mar de China meridional más militarizado y a una China más agresiva. Estados Unidos solo debe recordar que la magia siempre estuvo en nosotros, y por magia me refiero a pura y brutal fuerza militar, ya sabes, magia. Estados Unidos y el mundo no deben permitir que China o Rusia se levanten. Por eso los estadounidenses deben verse como una fuerza positiva y tener voluntad política para ser los policías del mundo. Cuando ustedes, millennials traumatizados, oyeron esa frase, seguro pensaron en Afganistán e Irak. Hombre. Este episodio quizá debió advertir sobre contenido sensible. Recuerden que Estados Unidos cuenta con herramientas más allá de lo militar, como sanciones económicas, inteligencia y poder blando. Existen formas de vigilar al mundo sin arruinar ni poner en riesgo vidas estadounidenses. De hecho, Estados Unidos podría hacer que vigilar al mundo sea rentable comprando Groenlandia o consiguiendo los derechos de los minerales en Ucrania. En realidad, esto hace mucho más para garantizar la seguridad de lo que mucha gente se da cuenta. Sé que eso es un estándar muy bajo, ya que lo que la gente entiende es básicamente nada. Como ya he mencionado antes, toda esa hermosa charla sobre ideas vagas y abstractas, como los derechos humanos y la democracia, se va por la ventana en el momento en que hay dinero de por medio. Cuando hay recursos en juego, el compromiso de Estados Unidos para defender a otros países es aún más sólido. El lucro hace que el compromiso valga más la pena. Esto hace que los adversarios reconsideren antes de provocar una fuerte respuesta. Es como quien mata al perro de John Wick sin saberlo. Nunca lo habría hecho si supiera el castigo. Esta línea de razonamiento podría explicar por qué Trump le dijo a The New York Times que la propiedad es muy importante y psicológicamente necesaria para el éxito. En última instancia, los estadounidenses necesitan verse a sí mismos como una fuerza dispuesta a actuar por el bien si quieren disuadir, luchar y ganar contra autoritarios como China. Recuerden, este episodio es gracias a nuestro patrocinador Outskill. No pierdan la esperanza y motívensse al ver la IA en todos lados. Mejora tus habilidades y asegura tu lugar en la capacitación en IA de Outskill este fin de semana. Soy Chris Chappell. Gracias por ver América al Descubierto.